Magnífico. Si no va a entorpecer tu aprendizaje, bienvenido. Y otra cosa, se puede grabar también la clase por las dudas, o ya se está grabando. Sí, Ah, perdón, sí ya se está grabando. se está grabando. Después tenemos resuelve los siguientes planteamientos y aparece. Aquí lo que quería intervenir y entrar en la pizarra y hablarle un poco de la dinámica ya que ustedes no nos dieron, ¿verdad? Calcula el trabajo realizado cuando se comprime un gas desde un volumen de 8 decímetros cúbicos hasta un volumen de 4 decímetros cúbicos a una presión constante de 5 por 10 a la quinta pascal. 5 por 10 a la quinta sería 500.000 pascal. Y ahí tengo que hablarle qué significa pascal, tengo que mostrarle que es un trabajo en dinámica y qué es la presión, etcétera, etcétera. La verdad que creo que ustedes nos dieron el año pasado hidrostática y dinámica, me dijo que no dieron, ¿no? Todos los temas después de cinemática nos dimos, profe. Bueno, y yo le voy a ir, ahora le voy a mostrar eso y nosotros continuamos con este de termodinámica, porque después ya vamos a entrar en óptica. Entonces voy a mostrarle las ecuaciones principales de los conceptos de la dinámica. Por ejemplo, fuerza, que ya saben que es masa por aceleración, todo eso le voy a mostrar ahora. Y aparece aquí unos cuantos problemas más. Son problemas bastante parecidos a lo que hay en Buongiorno. La pregunta de metacognición, ¿verdad? Que aprendí hoy, cómo superar las dificultades, qué me gustó del contenido. Entonces, eso ustedes van a hacer una pregunta, cada uno en su interior van a autoanalizarse, ¿verdad? Y aparece la Profe, información, sí. la pregunta de metacognición hay que responder en el cuaderno. O sea, yo No, respondí ya en las tareas anteriores, pero no hace falta. puedes responder para que yo pueda tener en cuenta en tu evolución como formación, ¿verdad? Ahí me costó tal parte, entonces yo en la próxima clase puedo reforzar eso, me sirve a mí esa información para poder también saber las dificultades de usted, ¿verdad? ¿Dónde le cuesta más? ¿Por qué le cuesta más? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Es importante que me pongan ahí la respuesta de eso también, pero recuerden que eso no va dentro del indicador, digamos, de evaluación. Es una información adicional que van a ir facilitando. No es obligatorio. Bueno, aquí aparece la ecuación del trabajo. El trabajo se utiliza como símbolo W. En Buongiorno también utiliza W porque es la sigla del inglés work. Yo creo que ustedes también utilizan W para el peso, ¿verdad? En resistencia de materiales o no. O todavía no están dando. Todavía no Todavía no estamos llegamos a dando. ese tema, Ah, profe. bueno. Bueno, bueno. Pero el trabajo W, el work, trabajo en inglés. Y después tenemos unos dos ejemplos resueltos y aparecen los principios termodinámicos. La ley de conservación de la energía que ya dimos de la escolar básica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la relación entre el calor, la energía interna. Acá tenemos calor es igual a trabajo más energía interna. Aquí este triángulo es la letra delta de letra griega que significa variación de energía interna o simplemente energía interna, ¿verdad? Delta sería el triángulo, delta U mayúscula. Tanto el calor, el trabajo y la energía interna se miden en unidades de energía, que es el joule. Entonces yo también voy a mostrarle enseguida las ecuaciones de la energía mecánica, ¿verdad? Que se da dentro de dinámica. Voy a, voy a dar un curso acelerado de dinámica en, en 10 minutos. Y aquí aparece el rendimiento de una máquina. Se calcula
la diferencia del calor, la cantidad de calor de la fuente 1 menos la cantidad de calor de la fuente 2 dividido por el calor de la fuente 1. Y como aquí el Q1 le divide a ambos términos que están arriba, entonces si distribuimos este divisor va a ser Q1 sobre Q1, va a ser 1 menos Q2 sobre Q1. O sea que esta misma expresión también se puede escribir de esta forma. Matemáticamente es la mismísima cosa. El rendimiento de una máquina térmica nunca puede ser 100%. De ahí el enunciado de Kelvin y Planck, ¿verdad? Es imposible construir una máquina térmica operando en ciclos transforme en trabajo todo el calor recibido de una fuente, dice, todo dice, y todo tiene que decir, todo el calor recibido de una fuente. Una parte del calor recibe, transforma en trabajo y una parte del calor libera otra vez, ¿verdad? Porque hay rozamiento entre las piezas del motor y eso hace que haya pérdida y esa pérdida es en forma de calor. Para que la pérdida sea mínima, los motores se construyen con materiales que tengan menos posibilidad de perder el calor. Por ejemplo, los motores de la moto que ustedes ven por la calle o una moto lo que abunda más en cualquier lado, ¿verdad? La carcasa del motor, ¿de qué material ustedes se imaginan que o saben o no saben? Yo no sé, profe. No saben, no es aluminio, ¿verdad? No es tampoco metal, no es hierro, ¿verdad? Acero no. No es tampoco acero. Porque si se hace de ¿Qué es, acero, profe? ¿sí? ¿Ah? Es de antimonio. El antimonio, ustedes saben que es un anfótero, es parecido a un metal, pero tiene las propiedades de un metal, pero se crudica, se rompe fácilmente, se despedaza, ¿verdad? No es como el hierro que se puede doblar. Bueno, el antimonio trata de doblar y se rompe, como si fuera un plástico. Y la carcasa de los motores es de ese material. ¿Por qué? Porque como no es un metal, no transmite el calor. Pero es un material resistente también como para poder armar y hacer caja de eso y distribuir. Y no transmite el calor, es decir, tiene poca pérdida de calor, ¿verdad? A pesar de que se calienta igual, ¿verdad? Menos. Si se hiciera, por ejemplo, un motor de hierro, iba a ser insoportable. Tu pie no vas a poner ahí al lado del motor para ir andando en moto. Entonces, se trata de hacer con materiales que sea que menos pérdida de calor tenga y por sobre todas las cosas se utiliza también fluidos dentro de las piezas, ¿verdad? Dentro del cilindro para que los pistones puedan moverse con facilidad y tengan la mínima posibilidad de rozamiento. Es decir, el rozamiento también genera calor y hay pérdida, tiene menor rendimiento. Es por eso también que cada cierto tiempo hay que cambiar el aceite a los motores para que funcione mejor. Porque una vez que se gasta el aceite vendría a ser como pequeñas rueditas que está actuando entre las piezas para que se deslice mejor. Y con el tiempo esas rueditas se va gastando y ya las moléculas de aceite no sirven y entonces hay que cambiar. Muy bien. Todo eso ustedes van a ir investigando y mejorando su aprendizaje. Yo les voy dando lo básico. El tercer principio habla de la entropía de un sistema que se ha llevado al cero absoluto, será una constante definida. Después tenemos la ley cero de la termodinámica y el ciclo de Carnot, ¿verdad? Carnot fue el que
explicó, ¿verdad?, cómo puede funcionar una máquina térmica y fue el que le dio en la puntada inicial para que se pueda inventar los motores a vapor. Es decir, los primeros motores que movieron a los trenes y a los barcos de la época. Y eso fue lo que generó la revolución industrial, ¿verdad? A raíz de eso fueron desplazándose los carritos a caballo y los carritos movidos a tracción animal, es decir, con la fuerza de animales o personas, ¿verdad? Porque hay países donde se utilizaban esclavos para poder transportar los carruajes donde se tienen que ir los príncipes y los reyes. Y aquí tenemos otros ejemplos de situaciones problemáticas sobre la utilización o la aplicación del ciclo de Carnot. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora a la clase de dinámica un poco? Para por lo menos tener una idea de los conceptos básicos de la dinámica y las ecuaciones que se manejan dentro de la dinámica. Y después van a hacer ustedes con sus... Les voy a enviar un video tutorial después. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Cambio mi pantalla. Voy a habilitar mi... Y a ver si mi pizarrita me funciona hoy. Eso será una maravilla. Bueno, ¿se acuerdan de esta clase de física? Magnitud de física. Al menos yo sí, profe, pero creo que porque había estudiado por mi cuenta para la competencia nomás también. Ah, ya. Vos que sos competidor de Sí, Olimpiada de Física y no. Eso es interesante. Bueno, a ver si aquí está mi marcadorcito. Bueno, la física deriva del griego physique, que significa naturaleza, ¿verdad? Eso se acuerdan. Sí, profe. Bien. Voy a empezar desde aquí para dar una... Un ratitito ya.
Bueno, la física deriva del griego physique, que significa naturaleza. Era lo que se llamaba filosofía natural, y esta ciencia se encarga de organizar las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas son aquellas cosas, digamos, que existen en la naturaleza y que se puede medir. Es decir, es susceptible de mediciones. Y para las mediciones necesitamos escalas. Y ahí surgieron, ¿verdad? Sistemas que son convenciones en donde se reúnen los ingenieros y los matemáticos de Profe, la... Sí, entonces las magnitudes físicas serían, o sea, son lo que son susceptibles de mediciones. Eso puedo sí, anotar. todo lo que se pueda medir. Todo lo que se pueda medir. Por ejemplo, la alegría, puedes medir. Sí, puedo ver la cara de la persona y puedo ver si está feliz. Si estás feliz, ¿verdad? Pero no puedes decir estás feliz tanto, no hay una escala para medir la alegría, Eso sí, ¿verdad? ahí sí Solamente tenés razón. sí. Entonces, los sentimientos generalmente no son susceptibles de ser medidos, ¿verdad? Por lo tanto, no son magnitudes. No son magnitudes. Ahora sí, podés medir, por ejemplo, la intensidad de la luz. Ya hay un instrumento para medir. Se puede medir la corriente eléctrica. Se puede medir la masa. Se puede medir el tiempo. Por lo tanto, todas esas son magnitudes físicas. Todas las que se puedan medir. Superficie, etcétera, etcétera. No me permite escribir acá. Eso es lo que no quiero escribir y no me deja escribir. Bueno, esta magnitud de Pincel o algo física, así. ¿eh? Voy a cambiar borrador y después voy a cambiar otra vez a pincel y voy a probar otra vez. ¿Qué pasa? Profe, y si usa tipo pincel o algo así. Lápiz activo. Sí. Bueno, voy a usar una pizarra nueva. Bueno, ahí está. Dinámica. Bueno, la dinámica es una parte de la mecánica, la que ustedes habían empezado el año pasado. Mecánica, ¿verdad? Una de las ramas de la mecánica es la dinámica. Y la otra que ustedes ya dieron es la cinemática. 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 La dinámica y la otra parte es la estática. Estática también, todavía no dieron estática, ¿verdad? ¿O ya dieron? Todavía no, profe. Este sí que es No, fundamental para profe. ustedes. Bueno, la cinemática estudia movimiento. 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 Sin considerar las causas. Sin causa.
Y la dinámica estudia movimiento también, pero considera la causa, con la causa del por qué se mueve. Y la estática estudia el reposo y el equilibrio estático, el equilibrio en estado de reposo, equilibrio de los cuerpos. Y eso es fundamental en las construcciones civiles. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de movimiento, Profe, sí, ¿puedes repetir lo que estudia la mecánica? la mecánica en general, la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos y el equilibrio, ¿verdad? Por eso es que la mecánica se divide en 3 ramas, ¿verdad? La cinemática, la dinámica y la estática. La cinemática se encarga de estudiar movimientos sin tener en cuenta la causa del por qué se mueve. Movimiento, simplemente movimiento por movimiento, digamos, ¿verdad? Ahí estudiamos movimiento uniforme, movimiento variado, movimiento rectilíneo y movimiento curvilíneo. Y luego combinados, ¿verdad? Porque la clasificación de los movimientos en movimiento uniforme, movimiento variado, es dependiendo de su velocidad. Si la velocidad se mantiene constante, se dice que el movimiento es uniforme. Y si la velocidad varía, decimos que el movimiento es variado. Si teniendo en cuenta la trayectoria que sigue el móvil, si es en línea recta, decimos movimiento rectilíneo. Y si hay movimiento en curvas, se dice movimiento curvilíneo. Y en el movimiento curvilíneo tenemos el movimiento parabólico, que es el lanzamiento de una pelota, de una piedra, trayectoria de los proyectiles. Y también el movimiento circular cae dentro de eso, ¿verdad? Que no es en línea recta. Eso es lo que dieron ustedes. La caída libre, el tiro vertical, son movimientos rectilíneos, ¿verdad? Pero es variado porque ahí varía la velocidad. Cuando cae un objeto, cuando se lanza hacia arriba, ¿verdad? Va disminuyendo su velocidad y cuando cae va aumentando su velocidad. Eso es dentro de caída libre. Eso es todo lo que dieron seguramente en cinemático. ¿Me entienden hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Profe, Sí. ¿y la estática estudiaría el reposo en equilibrio? Reposo y equilibrio de los cuerpos, tanto puntual como un cuerpo rígido, una viga, una estructura, etcétera, etcétera. Y ahí entramos a hablar de momentos de fuerza, y eso, el momento de fuerza genera un movimiento rotacional, es decir, un objeto que pueda girar en torno a un eje. Y ahí ya hablamos de momento de fuerza o momento lineal. Eso también van a dar en resistencia de materiales, fuerza de tensión y eso. ¿Ya? Bueno, Sí, profesor. como decimos, un objeto puede moverse a lo largo de una trayectoria y nos damos cuenta de que se mueve porque cambia su posición. Cambia su posición. Este es un cuerpo de masa M, ¿verdad? Y acá su masa sigue siendo igual, pero para que este objeto se mueva desde el punto A, se vaya hasta el punto B, necesita que actúe sobre él una fuerza. Es decir, tiene que actuar una fuerza sobre este cuerpo para que pueda desplazarse. Y esa, como aquí tenía una velocidad, en este punto tenía una velocidad 0, y luego se mueve y ya tiene otra velocidad, ¿verdad? Al existir un cambio de velocidad, ya existe la magnitud aceleración. Es decir, hubo cambio de velocidad, por lo tanto hubo aceleración. Y para que este cuerpo de masa M se desplace desde el punto A hasta el punto B, tuvo que haber transcurrido un intervalo de tiempo, ¿verdad? Un intervalo de tiempo. Es decir, aquí va a haber un valor de tiempo 1 y aquí va a haber otro valor de tiempo 2, ¿verdad? Entonces, en este
Este cuerpo vamos a suponer que está sobre una superficie. Está sobre una superficie, sobre una mesa o sobre un piso, etcétera, etcétera. Es una superficie lisa donde puede desplazarse sin rozamiento, es decir, no hay rozamiento que pueda interferir en su movimiento libre, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿qué magnitudes está interviniendo acá? Fuerza sobre una masa. Esta masa estaba en reposo y luego cambia su velocidad al tener una velocidad v. Ahora, si hay cambio de velocidad, ¿qué magnitud aparece? Aceleración, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, ¿verdad? Variación de velocidad sobre tiempo. Esta variación de tiempo sería la diferencia entre el tiempo 2 menos el tiempo 1, que es lo que tenemos aquí abajo. Y de A hasta B, de A hasta B, A es una posición y B es otra posición ya, ¿verdad? Entonces ahí hubo cambio de posición también. Podemos decirle posición de A pasó a la posición de B. Entonces tenemos posición de A, posición de A, posición de B. Pero para ello necesitamos un punto de referencia. Posición de A sobre posición de B. Para pasar de la posición de A a la posición de B, tuvo que haber transcurrido también un intervalo de tiempo, que es el mismo de lo que transcurrió acá, ¿verdad? Y ahí tenemos lo que se llama desplazamiento. Desplazamiento. Esto se usa cuando el movimiento es uniforme, pero cuando el movimiento es variado ya no podemos utilizar esta ecuación de desplazamiento, porque la velocidad ya cambió, ya hay otra velocidad. Muy bien. Esta fuerza, según Newton, esta fuerza es el producto de la masa por la aceleración. Es decir, si yo quiero calcular la fuerza que actúa allí, tengo que multiplicar la masa del cuerpo por la aceleración adquirida por ese cuerpo. Esta fuerza entonces es una magnitud vectorial porque se indica a través de una flecha para indicar hacia dónde se mueve. La masa, ¿cuál es su unidad de medida en el sistema internacional? ¿Cuál es la unidad de medida de la masa? El kilogramo. La aceleración, ¿con qué se mide? Metro por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado. Este producto de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado se conoce como la unidad de Newton. Newton se escribe con minúscula, pero el símbolo se pone en mayúscula porque es un nombre propio, ¿verdad? La unidad Newton se puede escribir en minúscula, pero el símbolo se escribe en mayúscula. Newton es la unidad de medida de la fuerza. ¿Ok? Esta fuerza realiza un trabajo y ese trabajo se llama trabajo mecánico. El trabajo equivale al producto de la fuerza aplicada por la distancia que se desplaza ese objeto al pasar del punto A hasta el punto B. Entonces, la fuerza se mide en, acabamos de descubrir que se mide en Newton, ¿verdad? Newton, y la distancia se mide en el sistema internacional en metro. Cuando nosotros tenemos el producto Newton por metro, la unidad del trabajo se define como Joule, y se simboliza por la letra J mayúscula, porque es un apellido de James Prescott Joule. En honor a él, ¿verdad?, se utiliza la unidad de medida, y este en honor a Isaac Newton, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos magnitudes muy importantes de la dinámica, que es la fuerza, que es masa por aceleración, y el trabajo es fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Bueno, para trasladar este cuerpo de un punto a otro, ¿sí? ¿Alguna pregunta? La distancia se medía en metros.
metros, newton por metro. Acá está distancia en metros, ¿verdad? Que es lo mismo que el desplazamiento, ¿verdad? Delta S es la distancia. Desplazarse de A hasta B es desplazarse una distancia D, ¿verdad? ¿Hasta ahí me entienden? Tenemos fuerza, trabajo. Vamos a suponer que esta caja, para trasladar del punto A hasta el punto B, para trasladar del punto A hasta el punto B, Dara Daniela Rodríguez Villagra tarda 5 segundos para trasladar desde el punto A hasta el punto B. Y vamos a ver quién otro puede ser. Aquí tengo a Aldo Alcides Argüello, ¿verdad? Aldo Argüello, para trasladar esa misma caja que trasladó Dara, tarda solamente 2 segundos para trasladar de A hasta B, ¿verdad? 2 segundos. Pregunto, ¿quién realizó más trabajo? Aldo, profe, ¿Por qué? porque tardó más tiempo. Porque tardó menos tiempo, ¿verdad? Y seguro, creo que si tardó menos tiempo habrá empleado más Sí. fuerza también. Pero fíjense una cosa, para calcular el trabajo solamente se tiene en cuenta la fuerza aplicada y la distancia que se desplaza, ¿verdad? Profe, ¿no serían lo mismo entonces? Lo mismo va a ser, porque la fuerza que va a necesitar va a ser la misma fuerza para poder mover esta caja, ¿verdad? Esta caja si pesa 50 newton de peso, entonces yo tengo que aplicarle acá una fuerza, ¿verdad? Utilizando la misma fuerza, voy a llevar esta distancia y voy a realizar el mismo trabajo. Entonces, ¿cuál es la diferencia o en dónde radica la diferencia de que uno haya hecho con menor tiempo y la otra persona haya realizado con mayor tiempo? Esa ya es otra magnitud y a esa magnitud se le llama potencia mecánica. La potencia es la fracción o el cociente entre el trabajo que se realiza y el tiempo que se tarda en realizarla. Dicho trabajo, ¿verdad? Para realizarlo, dicho trabajo. Muy bien. Ahí tenemos. La potencia es el trabajo sobre el tiempo. Este es una T minúscula y nada, parece más. Profe, Sí. ¿por qué era que lo mismo la fuerza que aplicó, digamos, dar ahí Aldo, por así decir? Porque el trabajo realizado es, si aplica la misma fuerza, lleva la misma distancia, el tiempo no influye, ¿verdad? La fuerza es la misma, la distancia es la misma, el mismo trabajo están realizando. Porque si lleva más distancia o se aplica más fuerza, entonces ahí sí cambian las cosas, ¿verdad? Si yo puedo aplicar la misma fuerza que utilizó Dara y llevar la misma distancia, puedo tardar más tiempo o menos tiempo, ¿verdad? Pero el tiempo no influye en que realice más trabajo o menos trabajo. A eso nomás quiero llegar. El tiempo influye sobre la potencia, ¿verdad? Entonces, si es menor tiempo, es más potente. Si tarda más tiempo, es menos potente, digamos, ¿verdad? ¿Se entiende, pa? Sí, profe. El cociente entre el trabajo realizado y el tiempo que se tarda en realizar se llama potencia. Potencia. Muy bien. ¿En qué se mide el trabajo? El trabajo, acabamos de ver que se mide en joule, ¿verdad? En joule. Y el tiempo se mide en segundo. Cuando tenemos la unidad joule sobre segundo, en física a esa unidad se le llama vatios o watt de potencia. Watt. Watt. Y su símbolo es W. Es un apellido también, Watt.
Tenemos entonces Vatio, dice, fuerza, profe. watt o vatios en plural. Profe, y según el contexto se va a saber luego si se está hablando de trabajo o de watts, ¿verdad? De potencia. Trabajo es la magnitud o potencia es la otra magnitud. ¿Ok? La unidad de medida de la potencia es vatios, ¿verdad? O watt. Y la unidad de medida del trabajo es joule. Entonces, ¿cómo yo voy a diferenciar si es un trabajo? Por ejemplo, si se realiza un trabajo de 50 joule, yo voy a poner, como dato voy a poner W, que es el trabajo, es igual a 50 joule. Ahora, si me dice la potencia aplicada es de 500 vatios, 500 watts, ¿verdad? Ahí va a ir 500 W. Pero el dato va a ser potencia, no va a ser trabajo, ¿verdad? Esto va como unidad de medida y esto va como magnitud, para que no se confundan. ¿Ok? Muy bien, Profe, hablamos de fuerza, hablamos de trabajo, hablamos de hay potencia. vatios que es igual. ¿Cómo? Vatios ahí a que es igual a tiempo dividido segundo. O Joule, no entendí yo bien ahí. Joule. Este es J. Joule sobre segundo, porque el trabajo se mide en joules en el sistema internacional. Sobre segundo, que es el tiempo. Este es el tiempo. En la fórmula dice potencia es igual a trabajo sobre tiempo. ¿Está viendo esto, verdad? Esta parte. Sí, profe. Muy bien. Entonces, el trabajo se mide en joules, el tiempo en segundo en el sistema internacional y este cociente de joule sobre segundo se denomina vatios o watt, ¿verdad? W es el símbolo de la unidad de vatios. ¿Ya? Entonces el vatio sería la unidad de medida de la potencia. Vatios es la unidad de medida de la potencia. Ya está, ya, profe. Muy bien. Y ustedes me van a preguntar, ¿qué pasa si la masa está en gramo y la aceleración está en centímetros por segundo al cuadrado? También se puede usar. Ese sistema se llama sistema sexagesimal. Si la masa está en gramos y la aceleración está en centímetros por segundo al cuadrado, se puede utilizar porque los dos están en el mismo sistema, en el sistema sexagesimal, y la unidad de la fuerza en ese caso se llama dinas, y se simboliza con una D minúscula o dinas. ¿Y cómo sería entonces el trabajo ¿Para qué se cuando... podía usar? ¿Cómo? Sí, ¿Por qué se podía usar gramos y centímetros por segundo al cuadrado? porque está en el sistema CGS. Voy a mostrar. Vamos a hacerle una mención acá al lado. Sistema internacional esto. Sistema internacional. Y acá sistema CGS o sexagesimal. Sistema sexagesimal. CGS viene de centímetro, gramo y segundo. Entonces, si yo tengo en gramo, centímetro y segundo, entonces puedo usar, esto puedo calcular, pero la unidad de medida de la fuerza en ese caso se llama dinas. Dinas. D-I-N-A. Dinas. Muy bien. ¿Y qué pasa con el trabajo si es que está en dinas, la fuerza? Entonces, si la fuerza está en dinas, va a ser dinas por centímetro, porque mi distancia tiene que estar en centímetros en ese caso. Si es dinas por centímetro, la unidad del trabajo se llama ergio. Ergio.
Ergio. Ergio. ERG. ERG. Esa es la unidad de medida del trabajo también, ¿verdad? En el sistema CGS. Y la potencia, ¿cómo sería entonces? Si es ergios. Si el trabajo está en ergios y el tiempo está en segundos. Se va a llamar así únicamente. Ergio sobre segundo. No tiene una equivalencia el ergio sobre segundo. Ergio sobre segundo va a quedar. ¿Existe también otro sistema de unidad de medida? Me van a preguntar. Sí existe. Y el sistema se llama sistema técnico. El sistema técnico, en el sistema técnico, la fuerza se mide en kilogramos fuerza, que es la que se utiliza más en ingeniería, ¿verdad? Ustedes van a ver los libros en gran parte trae las unidades en gramos fuerza. Acá voy a poner sistema técnico. Sistema técnico. El sistema técnico utiliza para medir la fuerza el kilogramo fuerza. El kilogramo fuerza se puede simbolizar kilogramo y una flechita arriba, o escribir todo kilogramo fuerza, KGF. El kilogramo fuerza es el producto de la masa que se define como unidad técnica de masa, UTM, multiplicado por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Y cómo sería la unidad del trabajo si es que está en este sistema? Vamos a suponer que la fuerza está en kilogramos fuerza y la distancia en metro. Entonces la unidad del trabajo va a ser kilográmetro y la unidad va a ser kgm. Esa es otra de las unidades del trabajo. ¿Cuáles son las unidades del trabajo entonces? Puede ser joule, puede ser ergio o puede ser metro. ¿Cuáles son las unidades de medida de la fuerza? Puede ser newton, puede ser dinas o puede ser kilogramos fuerza. Y la unidad de la potencia puede ser vatios, puede ser ergios sobre segundo o puede ser kilográmetros sobre segundo. Porque si yo tengo mi trabajo en kilográmetro y la unidad del tiempo en segundo, entonces la unidad se llama kilográmetro sobre segundo. No tiene una equivalencia, no existe, por ejemplo, no es como joule sobre segundo que equivale a vatios. Estas son unidades que sí o sí se queda así, de esa forma. Bueno, ¿cuáles son los conceptos básicos de la dinámica entonces? Fuerza, trabajo, potencia. Profe, Sí, ahí donde dice kilogramos fuerza es igual a la unidad. Ahí ese UTM no entendí bien. unidad técnica de masa. Unidad técnica de masa, UTM. Esa es una unidad utilizada en el sistema técnico para medir la masa. Profe, ¿y si el kilogramo se multiplica con el centímetro, cómo sería? Este con el centímetro. Así. Sí, o el... No se puede. No se puede. Así como nosotros para hacer un cálculo de, por ejemplo, de termodinámica, para hacer el cálculo voy a tener que hacer una conversión de una unidad a otra. Es decir, para la temperatura tiene que estar en Kelvin para poder resolver los problemas de termodinámica. ¿Y qué pasa si está en grados Celsius? Se convierte en grados Kelvin, se resuelve. ¿Y qué pasa si te piden grados Celsius? Se convierte en Kelvin, se resuelve todo y luego se vuelve a convertir en Celsius. Así también. En dinámica o en cinemática, cuando las unidades no están en el mismo sistema. Vamos a suponer que vos tenés la masa en kilogramos y la aceleración está en centímetros por segundo al cuadrado. No se puede resolver porque
la masa está en el sistema SI, que es el sistema internacional, y la aceleración está en el sistema cgesimal. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se convierte la masa en gramos y se resuelve el problema, o se convierte la aceleración en metro por segundo al cuadrado y se resuelve el problema en el sistema internacional. No se puede utilizar, ¿verdad?, mezclado las magnitudes. Por ejemplo, si UTM con centímetro por segundo al cuadrado no puedo utilizar, pero sí puedo utilizar con metro por segundo al cuadrado para que me salga en kilogramos fuerza. Y si tengo en UTM y me pide en SI, entonces puedo resolver, saco en kilogramos fuerza y luego convierto en Newton. Y ahora me van a decir, ¿cómo se convierte eso? Hay una equivalencia entre las unidades y eso se puede utilizar. Puedo escribirle acá al lado las equivalencias. En Buongiorno también tienen ustedes las equivalencias. Equivalencia entre las unidades. Equivalencias entre las unidades. Por ejemplo, 1 kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton. 1 newton equivale a 100.000 dinas. 100.000 es 10 a la quinta dinas. Y entonces 1 kilogramo fuerza, ¿a cuántos dinas va a equivaler? Va a equivaler a 9,8 por 10 a la quinta dinas. Entonces yo puedo convertir de una unidad a otra. Puedo resolver en un sistema y luego pasar en otro sistema y pasar en otro sistema, ¿verdad? Expresar en los tres sistemas un resultado. Este es en cuanto a las unidades de fuerza. ¿Y cómo es en cuanto a las unidades de trabajo? Casi parecido es. Casi parecido. Por ejemplo, un kilográmetro equivale a 9,8 joule. Y ¿Y ahora un qué joule, estamos dando, profe? ¿cómo? Un kilográmetro, o sea, ¿de qué unidad medida es? El trabajo. Trabajo, acá está. Trabajo. Kilográmetro para pasar a joule. Del sistema técnico queremos pasar a sistema internacional. Entonces, un kilográmetro vale 9,8 joule. ¿Y cuánto vale un joule? Un joule para pasar, por ejemplo, de joule a ergio, vale 10 a la séptima ergio. 10 a la séptima ergios. Y de kilográmetro para pasar a ergios, un kilográmetro equivale a 9,8 por 10 a la séptima ergios. Para convertir de kilográmetro a ergio o de ergio a kilográmetro se puede usar esta equivalencia. ¿Ya? ¿Y cómo se hace con la potencia? La unidad de la potencia. La unidad de la potencia es la misma equivalencia que la equivalencia del trabajo, pero las unidades cambian. Por ejemplo, en vez de kilográmetro, tiene que ser kilográmetro por segundo, porque ya es potencia. Un kilográmetro por segundo es igual a 9,8 vatios. Y un joule sobre segundo, pero joule sobre segundo tiene su equivalencia. ¿Cómo yo puedo escribir en vez de joule sobre segundo? Un vatio, o sea, Un un watt. vatio. Muy bien, un watt. Un watt equivale a
10 a la séptima. 10 a la séptima igual es el valor 10 a la séptima, pero tiene que ser 10 a la séptima ergios sobre segundo. 10 a la séptima ergios sobre segundo. Y finalmente, 1 kilogrammetro sobre segundo va a ser igual a 9,8 por 10 a la séptima ergios sobre segundo. Estas son las equivalencias. Todo esto van a encontrar en el libro de Buongiorno en la parte de dinámica, para poder convertir de una unidad a otra, y pueden practicar ustedes por su propia cuenta para poder tener una base sobre dinámica. Hay para convertir, hay para resolver problemas, hay montones de actividades ahí. Quiero pasar a otra Profe. cosa. ¿Sí? 1 kilogrammetro por segundo es igual a 9,8 a la séptima ergio por segundo. 9,8 por 10 a la séptima ergio sobre segundo. Ergio por segundo se lee. Muy bien, excelente. Ya. Después de la potencia, ya hablamos la potencia, ya hablamos del rendimiento, ya hablamos del trabajo, la potencia. ¿Qué ecuación de qué era esta? ¿De cuál, profe? Esta que está acá. ¿Esta ecuación de qué era? Para calcular qué Fuerza, profe. Fuerza, fuerza. profe. Ecuación de fuerza. Esta ecuación de fuerza es la expresión de la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Esta es. Segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. No lleva acento. Se me fue nomás el puntito ahí arriba. Segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Según Newton, la masa, un cuerpo de masa m, si recibe una fuerza, siempre se va a mover con una aceleración. Y esa aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Qué significa eso? Que si la masa es pequeña, va a volar, va a ir fuertísimo. Si la masa es grande, se va a mover despacito. Eso quiere decir inversamente proporcional. Ya analizamos en la clase pasada, ¿verdad? Si la fuerza aplicada es la misma, si la fuerza mantenemos constante, como es la proporcionalidad de la aceleración y la masa. Si es la misma fuerza y la masa es pequeña, entonces la aceleración que recibe va a ser enorme. Si yo aplico la misma fuerza sobre otro cuerpo, pero de masa enorme, la aceleración va a ser muy poca, porque a mayor masa, menor aceleración. A menor masa, mayor aceleración. Eso es lo que dice la segunda ley de Newton. Por ejemplo, yo veo una piedrita en mi camino y se me ocurre patearla. Le doy una patada y vuela esa piedrita. Pero por naturaleza, si veo una piedra grande en mi camino, no me voy a ir a darle una patada. Porque yo sé que si voy a darle una patada no se va a mover esa piedra y lo más probable es que se rompa mis dedos. Mi dedo y mis uñas lo que se van a Joder. partir, profe. Claro. A mayor masa, menor aceleración. Profe, yo tengo Sí. una curiosidad. Sí, eso es lo importante. Eso es lo que yo quería llegar.
cuando los autos arrancan, por ejemplo, su volante, digamos, medio que tiembla, su vibración. Sí, Y vos le tocas y ya no, ¿cómo es? Ya no vibra más el volante. Pero yo sí, tampoco veo que tu mano vibra. O sea, no se transporta ahí la sí. energía vibratoria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y porque entra en equilibrio ya se estabiliza. Fuerza Ah, ya, conservativa. ya, ya, ya. Bueno, vamos a entrar a ver la energía ahora. Antes de la energía yo quiero hablarle del rendimiento, porque eso también se habla en, en los principios termodinámicos, que es el rendimiento. Entonces ahí puse yo fuerza, este es trabajo, trabajo, y como estamos dentro de la mecánica, le decimos trabajo mecánico. Y esto sería potencia. Estamos dentro de la mecánica, se le dice potencia mecánica. Potencia mecánica. Muy bien, vamos a hablar del rendimiento. El rendimiento se calcula, el rendimiento se designa con la letra N. Se define como el trabajo útil sobre el trabajo total. Es el cociente entre el trabajo útil y el trabajo total. ¿Y qué es el trabajo útil? El trabajo útil es el trabajo total menos el trabajo disipado. Disipado quiere decir que pierde. Entonces, la diferencia entre el trabajo total y el trabajo disipado es el trabajo útil, el trabajo efectivo, es decir, lo que se aprovecha. Lo que se aprovecha. Ese es el... ¿Puedes, puedes volver a repetir ese, profe? No entendí muy bien. El trabajo útil dividido el trabajo total me da el rendimiento de una máquina. ¿Qué es el trabajo útil? Es el trabajo total realizado menos el trabajo disipado. Es decir, yo puedo decir que el trabajo total, es igual al útil, trabajo útil más el trabajo disipado. De aquí yo saqué la ecuación de trabajo útil. Trabajo útil es trabajo total menos trabajo disipado. O sea que yo puedo decir de otra forma. Trabajo total es el trabajo útil más el trabajo disipado. Disipado quiere decir que pierde. Trabajo que pierde o perdido. Y el rendimiento generalmente se expresa en porcentaje y no tiene unidad de medida. Es adimensional. Esto me va a dar siempre una fracción porque este número, el trabajo útil siempre va a ser menor que el trabajo total. Por lo tanto, N nunca va a ser, N siempre va a ser menor que 1. Menor que 1. N siempre es menor que 1. Y eso implica lo que dice en la ley de la termodinámica, que no se puede fabricar un motor que pueda dar un rendimiento de 100%, ¿verdad? Porque el rendimiento siempre va a dar menor que 1. Va a ser una fracción, va a ser 0,5, 0,4, 0,6, pero nunca va a ser 1. Si es 1 ya va a ser 100%, ¿verdad? Porque esa fracción que surge de aquí, vamos a multiplicar por 100 para poder expresar en porcentaje el rendimiento. ¿Cómo también se puede expresar o se puede calcular el rendimiento? El rendimiento también se puede calcular
en función a la potencia. La potencia útil sobre la potencia total. La potencia total. ¿Y qué es la potencia total? La potencia total es la potencia útil más la potencia disipada de un motor. Potencia disipada. Potencia disipada. Si ahí yo despejo la potencia útil, va a ser potencia total menos potencia disipada. Y también se multiplica por 100, porque de esto me va a salir también una fracción. Se multiplica por 100 y se expresa en porcentaje. Rendimiento, esto se llama rendimiento de una máquina o de un motor. Es decir, un motor tiene una potencia de 500 newton, ¿verdad? Y trabaja efectivamente bajo una potencia de 400 vatios, ¿verdad? Es de 500 vatios el motor, pero trabaja con 400 vatios, ¿verdad? Y esa es su potencia que está utilizando. Y su potencia total es 500. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner 400 dividido 500. Me va a dar una fracción menor que 1. ¿Verdad? Y esa fracción que me da voy a multiplicar por 100 y ahí voy a tener el rendimiento de ese motor. ¿Cuánto está rindiendo? Vamos a ponerle un número que pueda darme una fracción más rápida. ¿Cuánto es 400 dividido 500? 0,8. 0,8. Puede ser 0,8. 400 por 10, 4000. 4000 dividido 500 es 8. 0,8 me salió, profe. 0,8. 0,8. Entonces, por 100 sería 80%. Entonces, mi rendimiento, voy a expresar el rendimiento de la máquina, en ese caso sería 80% de rendimiento. 80% de rendimiento me está dando esa máquina. ¿Tá? ¿Ok? Hablemos ahora de la energía. One moment. Eso es lo importante con esta pizarra, porque puedo desplazar acá y continúo yo un pizarrón infinito. Es lo que yo soñaba tener en el colegio. Si ustedes quieren volver a ver este pizarrón, yo puedo desplazar y mostrarle todo otra vez. Bueno, Así no ahora, borras nada. no borras nada, y si el alumno se distrajo, se queda ahí registrado, se puede volver a ver cuantas veces quieran. Muy bien, hablemos ahora de la energía, porque en dinámica también hablamos de energía, ¿verdad? La energía. ¿Qué es la energía? Se pila ahí. Vos le decís, hace tal cosa. No, no quiero hacer, se pila ahí. Caigüe, profe. Caigüe. ¿Qué no quiere hacer cuando no tiene energía? Y no se quiere mover. No se quiere mover. No se quiere mover. O no quiere mover nada. Y mover algo, desplazar algo, ¿qué implica? Esfuerzo, fuerza. Fuerza. Energía. Y aplicar fuerza sobre una caja para llevar hacia de un lugar a otro, ¿qué estamos haciendo? Desplazamiento. Y desplazamiento, ¿verdad? Pero cuando desplazamos un cuerpo aplicando fuerza, tiene un nombre en dinámica. Trabajo puede ser, profe. Trabajo. La energía es la capacidad que posee un cuerpo para realizar trabajo. Trabajo. Y si la energía es energía, o si el trabajo que está realizando es un trabajo mecánico, decimos que la energía es energía mecánica. Energía mecánica.
Energía mecánica es la capacidad para realizar trabajo mecánico. Trabajo mecánico. ¿Verdad? Trabajo mecánico. Existen varios tipos de trabajo. Está el trabajo eléctrico, el trabajo termodinámico, ¿verdad? El concepto de trabajo es lo mismo en todos los ámbitos, ¿verdad? En física, ¿verdad? Es desplazar algo. Solamente que la diferencia entre uno y otro es la fuerza que se utiliza para realizar el trabajo. Por ejemplo, si la fuerza que se utiliza es una fuerza, digamos, de contacto entre un cuerpo y otro, donde implica masa y aceleración, en ese caso sería una fuerza mecánica, ¿verdad? Pero si la fuerza que se está utilizando es una fuerza generada por un campo eléctrico, decimos que es un trabajo eléctrico. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y si la fuerza que se está utilizando es la fuerza del calor a través de un gas, entonces decimos trabajo termodinámico. Entonces, el concepto de trabajo es realizar, trasladar algo, mover algo a través de una fuerza. Y de acuerdo a la fuerza que se utiliza, nomás el trabajo va cambiando, ¿verdad? Se dice trabajo mecánico si es una fuerza mecánica. Se dice trabajo termodinámico cuando la fuerza es a través del calor y la expansión de un gas o la compresión de un gas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es lo mismísimo. ¿Cuál va a ser la unidad de medida del trabajo termodinámico? Va a ser lo mismo Joule, va a ser lo mismo ergios, va a ser lo mismo kilográmetro. A eso es lo que quería llegar. Bueno, la energía mecánica se divide en dos tipos de energía. La energía mecánica puede ser energía cinética y energía potencial. Esta energía potencial puede ser energía potencial gravitacional o energía potencial elástica. Muy bien. La energía cinética es la energía que posee todo cuerpo que está en movimiento. ¿Cómo se calcula la energía cinética entonces? La energía cinética es la media masa multiplicada por la velocidad al cuadrado. Media masa por velocidad al cuadrado. Y la energía potencial gravitacional es masa por gravedad por altura. Y la energía potencial elástica es K por X al cuadrado sobre 2. ¿Por qué se le llama energía potencial gravitacional a esto? Porque es la energía acumulada en un cuerpo que está a cierta altura del suelo. Es decir, una masa que se encuentra a cierta altura va a estar sometida a la gravedad, ¿verdad? Y esta energía potencial va a ser más grande cuanto más alto esté ese objeto que tiene masa, ¿verdad? Porque no es lo mismo que se te caiga un ladrillo desde el primer piso que se te caiga un ladrillo desde el tercer piso, ¿verdad? La fuerza que trae es mayor, ¿verdad? Debido a la distancia que tuvo que recorrer, ¿verdad? Eso genera mayor energía potencial. Cuanto más, si llevo en el séptimo piso, ¿y cómo se puede comprobar eso? Se puede poner una especie de balancín, ¿verdad? Una especie de, se pone un apoyo, ¿verdad? Un apoyo. Y pongo encima de esto una tabla. Y una tabla. Y aquí pongo un objeto. Y esto está, aquí es el suelo, ¿verdad? Es el suelo. Yo me subo en el primer piso y echo un ladrillo desde el primer piso. No le pille nomás a su jefe porque le va a echar porque está haciendo más ganado, ¿verdad? Echo este ladrillo aquí, ¿verdad? Se cae ese por su peso, ¿verdad? Por efecto de la gravedad. Por efecto de la gravedad va a caer ese ladrillo.
cae encima de esta tablita acá. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con el objeto que está ahí encima de esa tabla? Se va a ¿Qué va a levantar pasar? la punta que está en el suelo. Este va a ser una especie de catapulta, ¿verdad? Y esto va a volar. Esto va a ir, ¿verdad? Va a ir hasta cierta altura y luego va a caer otra vez, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar si yo el ladrillo hecho del primer piso y después me subo en el tercer piso y vuelvo a hacer el mismo experimento con la misma masa de este objeto que está acá? ¿Cuál va a ser la diferencia? El objeto va a volar más alto. Va a volar más alto, se va a ir más lejos. Entonces, cuanto más altura tenga, mayor energía potencial tiene ese objeto que está en el tercer piso, ¿verdad? Cuanto más elevado esté, ¿verdad? Cuanto más aumenta la altura, más va a ser mayor va a ser el resultado de la energía potencial gravitacional. Entonces, esa energía potencial se puede aprovechar y transformar, ¿verdad? Como la ley de la energía dice, la energía no se crea ni se destruye, ¿verdad? Una energía que está atrapada en una masa de agua que está a 120 metros de altura, 120 metros de altura, porque la diferencia de nivel en Añacuá, ahí donde está situado la represa de Itaipú, ¿verdad? El agua cae naturalmente desde una altura de 120 metros. El agua cae desde esa altura y estaba cayendo esa agua durante mucho tiempo, ¿verdad? Hasta que se dieron cuenta que esa energía energía potencial que se estaba perdiendo ahí, se podía transformar en energía eléctrica, ¿verdad? Y alguien dio la idea, ¿verdad? Algún ingeniero, ¿verdad? Esta agua que cae acá tiene energía potencial de tanto, ¿verdad? Por la masa de agua que cae. Y entonces, ¿qué podemos hacer con esa energía potencial? Nosotros podemos transformar eso en energía eléctrica. ¿Y cómo? Y cuando cae el agua aquí, vamos a ponerle una turbina, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer esa turbina? Va a girar esa turbina dentro de un rotor, es decir, dentro de un estator, es decir, alrededor hay un objeto que se queda y la turbina gira adentro y genera una especie de rozamiento. Y ustedes saben que los electrones se desprenden por frotamiento, ¿verdad? Es decir, los electrones se desprenden de ese metal y esos electrones que se van desprendiendo se va cargando en un conductor y ese conductor lleva la electricidad y llega hasta nuestras casas, ¿verdad? Eso es lo que hace la hidroeléctrica. La fuerza del agua hace girar en este caso la turbina, y el rozamiento que genera ese movimiento de la turbina es lo que desprenden los electrones y esos electrones se conduce a través de los conductores, valga la redundancia, y de tanto en tanto se le pone una suestática en donde ponen unos dispositivos que se llaman transformadores, en realidad son potenciadores de donde eleva a traer el voltaje y así nos hace llegar hasta nuestra casa, ¿verdad? En cada barrio vuelve a poner un transformador para aumentar la potencia de la corriente eléctrica porque cada cierto tiempo va perdiendo eso también por el camino, ¿verdad? Los conductores pierden también energía por el camino. ¿Qué les parece la física analizada desde este punto de vista? ¿Es interesante o es una pérdida de tiempo? Da más gusto. Interesantísimo. Súper interesante, profe. El resto, si ustedes resuelven los problemas, eso ya va a ser un análisis que ustedes van a hacer y le va a despertar curiosidades y van a ir aumentando. Pero yo quiero que entiendan la física, que todo es naturaleza y es transformación y es aplicación, ¿verdad? Es decir, observar lo que ocurre a tu alrededor, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar de ver esa caída de agua y en qué se puede transformar y cómo se puede transformar, ¿verdad? Entonces, es observar la naturaleza, ver qué hay en ella,
y transformar eso para el beneficio de la humanidad. Porque eso es lo que se hace. Eso es lo que se hace. Fíjense, por ejemplo, si un cuerpo está en reposo, no tiene energía cinética. Su velocidad cero multiplicado por la masa me va a dar cero, no hay energía cinética. Pero cuanto más velocidad tenga, mayor energía cinética tiene. Y luego de esta energía, podemos hablar de lo que se llama impulso y cantidad de movimiento. Impulso y cantidad de movimiento. Impulso y cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento se designa con la letra Q y el impulso se designa con la letra I. Impulso es fuerza por intervalo de tiempo y cantidad de movimiento es masa por velocidad. Y aquí es muy importante tener en cuenta: un cuerpo que se mueve con velocidad constante tiene cantidad de movimiento, pero no tiene impulso. No tiene impulso. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque no tiene Porque aceleración. O sea, Porque sí, no tiene aceleración. Y fíjense que si la aceleración es cero, si el movimiento es uniforme, aceleración es cero, ¿verdad? Y si la aceleración es cero, vamos a volver un poco acá a mirar. Si la aceleración es cero, si la aceleración es cero, aquí está mi ecuación de fuerza de la segunda ley. Si la aceleración es cero, entonces la fuerza va a ser cero. Y si la fuerza es cero, no hay impulso, ¿verdad? Ahí está. Impulso es fuerza por intervalo de tiempo. Fuerza por intervalo de tiempo. El impulso. El impulso es la aplicación de la fuerza en una mínima variación de tiempo. Es decir, y la cantidad de movimiento es masa por velocidad. La cantidad de movimiento es lo que genera el impacto. Por ejemplo, un cuerpo puede tener una pequeña masa, pero puede tener una velocidad tremenda, ¿verdad? Y si la velocidad es grande, aunque la masa sea pequeña, puede generar una gran cantidad de movimiento y eso te puede golpear más fuerte que un objeto enorme que se mueva lentamente, ¿verdad? sería similar al impacto de un meteorito con la Tierra. Algo así, ¿verdad? Algo así. Por ejemplo, si viene un camión a 5 metros por segundo, ¿te atrevería a atajarle? No, No. ni cagando, bro, ni caure. Pero si viene una bicicleta con un ciclista, con un niño, a esa velocidad de 5 metros por segundo, ¿te atreverías a ponerte en su camino y atajarle? Al niño le pateo y adiós, bici. Ya, porque la masa es pequeña, aunque tenga la misma velocidad, te vas a poner en su camino y poder atajarle, ¿verdad? Porque la masa ves que es menor, ¿verdad? Tiene la misma velocidad, 5 metros por segundo, el niño en la bicicleta y el camión a 5 metros por segundo, ¿verdad? Fíjense, la masa es enorme, entonces generaría una cantidad de movimiento enorme, ¿verdad? Ahora al revés.
Ahora al revés. Vamos a suponer que tenemos una masa de 5 gramos. 5 gramos de una masa de lodo, de una masa cualquiera, un bodoque, digamos, ¿verdad? Y viene a 1 metro por segundo. Ese bodoque tiene 2 gramos y viene a 1 metro por segundo. Alguien te pasa así, te tira así con la mano y se va a 1 metro por segundo, ese bodoque y, ¿verdad? Y vos alza tu mano y agarra, ¿verdad? Porque se va a 1 metro por segundo. Pero un proyectil de 2 gramos y viene a 600 metros por segundo, no te vas a poner en su camino, ¿verdad? A no ser que te quieras morir. A no ser que te quieras morir, ¿verdad? Tampoco vas a tratar de agarrar con tu mano, profe. Ni con tu mano ni con tu cuerpo como un arquero no le va a atajar. Y porque al intentar atajar ese, vamos a ver un poco cuánto me genera de cantidad de movimiento esa masa de 2 gramos. Si la masa es 2 gramos sería 0,002 120, profe. Ah, no, 0,02. 0,002 kilogramos, ¿verdad? 2 gramos. 2 dividido 1000 por una velocidad de 600 metros por segundo. 12. 12. Fíjate que 12 kilogramos por metro sobre segundo es lo que genera esta masa pequeñísima con esta velocidad. Es como si fuera que está viniendo una bolsa de arena de 12 kilogramos con una velocidad de 1 metro por segundo. Ese es el impacto que te genera un proyectil de este tamaño con esta velocidad. Es por eso que en las películas vemos Guau que le tira hacia atrás. No, es que Guau le tira, así le va a tirar. Ellos calculan todo, cuánto es el impacto, cuánto le va a tirar así, ¿verdad? Y hacen el efecto como si fuera real. Y si esta es la variación de la cantidad de movimiento, es lo mismo que el impulso, ¿verdad? Si hay una variación de cantidad de movimiento, sería cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Cantidad de movimiento final, voy a hacer un pequeño movimiento acá para tener más espacio hacia abajo. Ahí. Variación de cantidad de movimiento. Variación de cantidad de movimiento. Aquí sería cantidad de movimiento final sería masa por velocidad final. Y cantidad de movimiento inicial sería masa por velocidad inicial. ¿Qué factor común tenemos en esta expresión? Ustedes que saben tanto de matemáticas. ¿Qué factor común tenemos aquí? Masa y movimiento. Masa y velocidad. Masa. Pero acá la velocidad final y la velocidad inicial son diferentes. Ah, ya. Ya. Profe, Sí. discúlpame que te interrumpa. No, Hace no, rato no. ya empezó nuestra siguiente clase de literatura. Ya. Entonces, con esto termina. Estos son todos los temas de dinámica. Fuerza, trabajo, potencia y rendimiento, energía
impulso y cantidad de movimiento. Con eso se cierra dinámica. Cualquier duda o consulta que quieran podemos proseguir en la próxima clase. Yo también no me di cuenta, discúlpenme y que Dios le acompañe. Gracias, Cierra. profe, por Dale, la profe, vale. muchas gracias. Gracias, profe, un gusto. Chao, chao. Chao, chao. Dale, Chao, profe, profe. nos vemos.